La política no es solo el arte de gobernar ni un simple trámite institucional. Es una práctica profundamente humana que atraviesa nuestras relaciones, estructuras y deseos. Desde la filosofía, la política se ha entendido de muchas formas, como consenso, como conflicto, como dominación o como diálogo. Hoy vamos a explorar cómo distintas corrientes filosóficas han respondido a una pregunta clave. ¿Qué es la política? Política como consenso y bien común. Aristóteles. El ser humano como animal político. Aristóteles fue uno de los primeros en pensar la política como una forma de alcanzar el bien común. Para él, el ser humano no puede vivir aislado, porque está hecho para vivir en comunidad. Lo llama zoon politikon, o sea, un ser político por naturaleza. No es una elección. Nacemos así. Y la ciudad o polis es el lugar ideal para desarrollar esa naturaleza. ¿Por qué? Porque la polis ofrece tres cosas fundamentales. Relaciones entre personas. Nos conocemos, hablamos, discutimos, nos entendemos. Autosuficiencia económica. Podemos organizarnos para producir lo que necesitamos. Independencia política. Tomamos decisiones colectivas sin depender de otros pueblos o tiranos. Cuando esas tres cosas funcionan, se vive bien. Y eso es el bien común. Ahora, no cualquier forma de gobierno sirve. Para Aristóteles, si el poder busca el bien de todos, es un gobierno justo, pero si solo beneficia a unos pocos, aunque sean mayoría, se vuelve una forma corrupta de gobierno. Por eso, su modelo ideal era una especie de democracia moderada, donde el interés común esté por encima del interés individual. John Locke. Libertad y derechos como base del contrato social. Locke, muchos siglos después, propone otra mirada. Para él, el ser humano ya nace libre e igual. No necesita vivir en comunidad para ser persona. Lo que sí necesita es protección. ¿Protección de qué? De los abusos, los conflictos, los robos. Por eso surge la sociedad, como una forma de proteger los derechos naturales de cada individuo. ¿Cuáles son esos derechos? La vida, la libertad y la propiedad. Y para garantizarlos, los ciudadanos acuerdan crear un Estado con leyes claras y un parlamento. Pero atención, ese Estado es una herramienta, no un fin en sí mismo. Si el gobierno rompe ese acuerdo y empieza a atacar los derechos de las personas, deja de ser legítimo. Entonces, según Locke, el pueblo tiene el derecho y el deber de cambiarlo. Acá se ve la gran diferencia con Aristóteles. Mientras para uno el hombre solo existe plenamente en comunidad, para el otro el individuo ya es completo por sí mismo. Comunidad y sociedad no son lo mismo. La comunidad es algo más tradicional, que se da naturalmente. La sociedad, en cambio, es un contrato que uno firma de forma voluntaria. Habermas. La política como diálogo. Habermas, un filósofo contemporáneo, lleva esta idea más allá. Él dice que la base de toda política no está en la fuerza ni en el contrato, sino en la comunicación. Cuando las personas hablan con honestidad, tratando de entenderse, ahí aparece la posibilidad de llegar a acuerdos razonables. Pero para que el diálogo funcione, tienen que darse ciertas condiciones, que todos puedan hablar, que nadie mienta, que todos escuchen. Solo así se puede construir algo que se parezca a una verdad compartida. Cuando la comunicación se rompe, aparece la violencia. Por eso, aunque no usa la palabra bien común, su idea es muy parecida. Una sociedad que se construye hablando, debatiendo y entendiendo al otro. Pluralismo democrático, intereses distintos, reglas comunes. El pluralismo es una corriente que dice: en una sociedad moderna no hay una sola verdad ni un solo interés. Hay muchos grupos, ideas, creencias, y todos tienen derecho a organizarse y competir para influir en las decisiones políticas. Lo importante es que esa competencia se dé dentro de reglas claras y justas. El pluralismo defiende la democracia como el sistema que mejor permite esa diversidad. Lo contrario sería un gobierno autoritario, que silencia las voces incómodas. Entonces, al igual que Habermas, los pluralistas creen que el acuerdo no se impone, se construye, y cuando se logra, se acerca a la idea del bien común. Llegamos al fin del bloque de los conservadores. Ahora vamos a ver el bloque de los antagonistas. La política como conflicto y dominación. Thomas Hobbes. Miedo, caos y la necesidad de un soberano fuerte. Hobbes vivió en un contexto de guerras civiles en Inglaterra, así que no pensaba en la política como algo armónico. Para él, el ser humano, cuando vive sin leyes ni autoridad, está en guerra constante con los demás. A eso lo llamó estado de naturaleza, donde no hay confianza, ni seguridad, ni justicia. Su famosa frase lo resume todo: el hombre es el lobo del hombre. En ese estado la vida es miserable. Por eso, para evitar ese caos, los individuos deciden hacer un pacto.
ceden parte de su libertad a un soberano absoluto que puede imponer orden y castigar a quien rompa las reglas. Este soberano es el Leviatán, una figura poderosa que representa al Estado. Pero ojo, Hobbes no dice que esto sea ideal, sino necesario. El objetivo no es la felicidad, sino la paz y la supervivencia. La política entonces nace del miedo, no del deseo de convivir. Es un contrato, sí, pero basado en la necesidad de evitar que nos destruyamos entre nosotros. Karl Marx. La historia como lucha de clases Marx va aún más lejos. Para él, la política no es un acuerdo entre iguales, sino una herramienta de dominación. En cualquier sociedad, hay una clase que tiene el poder y una que no. En el capitalismo, los que controlan el capital, la burguesía, dominan a los trabajadores, el proletariado. Pero esa dominación no se ve a simple vista. Se esconde detrás de leyes, instituciones, discursos, incluso elecciones. Marx sostiene que la democracia liberal es solo una pantalla que mantiene los privilegios de los ricos. Para él no puede haber consenso real sin justicia económica. Y como esa justicia no llega sola, los cambios profundos solo pueden ocurrir a través del conflicto, de la lucha organizada. Su famosa frase lo dice todo. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Entonces la política no es diálogo, es choque de intereses irreconciliables. Y la transformación de la sociedad solo es posible cuando los oprimidos toman conciencia y se rebelan. Michel Foucault, Poder, Control y Resistencia. Foucault retoma el tema del poder, pero desde otro ángulo. Para él, el poder no está solo en el Estado ni en las leyes. El poder circula por todos lados. En las escuelas, los hospitales, las cárceles, los discursos. Está en cómo hablamos, cómo clasificamos, cómo nos comportamos. Y no se impone solo con violencia. Se impone con normas, con lo que se considera normal, correcto, verdadero. Por eso dice que el poder no solo reprime, sino que produce realidad. Nos moldea, nos educa, nos clasifica. Pero Foucault también dice que donde hay poder hay resistencia. Siempre hay formas de rebelarse, de romper esas normas, de cuestionarlas. Para él, la política no es solo el gobierno, sino todas esas luchas pequeñas y cotidianas por decir quiénes somos, cómo vivimos y qué es lo que vale. Cierra con una frase que invierte la lógica tradicional. La política es la continuación de la guerra por otros medios. En este bloque queda claro que la política para estos autores no es un acuerdo entre iguales, sino una relación de poder que siempre implica conflicto. Ya sea por miedo, Hobbes, por explotación, Marx, o por control cultural, Foucault, el poder nunca es neutral. Y el conflicto no es una excepción, es parte estructural de cómo funciona la sociedad. Ahora vamos a centrarnos en un tercer bloque llamado mixto. La política como poder, estrategia y hegemonía. Nicolás Maquiavelo. El arte de gobernar sin ilusiones. Maquiavelo es uno de los más realistas y polémicos pensadores de la política. Vivió en una Italia dividida y en crisis, y su gran pregunta era ¿cómo se mantiene el poder en el mundo real, no en el ideal? En su obra El Príncipe, dice que un líder debe aprender a no ser bueno cuando la realidad lo exige. No porque sea malvado, sino porque la política es otro juego, con reglas propias. Famosa frase, el fin justifica los medios. Aunque, ojo, él nunca la escribió así literalmente, pero el espíritu es ese. Para Maquiavelo, un gobernante necesita ser astuto como un zorro y fuerte como un león. Debe saber cuándo usar la violencia, cuándo fingir, cuándo negociar. No se trata de moral, sino de eficacia. Entonces, la política no es ni conflicto puro ni armonía. Es una estrategia constante, una lucha por el poder, donde la virtud es la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Max Weber. Poder, legitimidad y burocracia. Weber, a principios del siglo XX, trata de entender cómo funciona el poder en las sociedades modernas. Para él, no todo poder es igual. Lo que importa es si la gente lo considera legítimo. Define 3 tipos de dominación legítima. Tradicional, como los reyes por costumbre. Carismática, como líderes con una personalidad arrolladora, tipo un revolucionario. Legal racional, la más moderna, basada en leyes y burocracia, como los estados actuales. La política, dice Weber, es la lucha por el poder, pero también por el derecho a ejercerlo de forma legítima. Por eso, un político necesita pasión, responsabilidad y sentido de la proporción. Y lanza una frase que lo resume todo. El Estado es aquella comunidad humana que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia.
O sea, el Estado puede usar la fuerza, pero solo si la sociedad acepta que es el que tiene el derecho de hacerlo. Ahí entra la ley, la burocracia, la democracia. Todo eso ordena el poder, pero no lo elimina. Antonio Gramsci, Hegemonía y Guerra Cultural. Gramsci toma ideas de Marx, pero las adapta al siglo XX. Él se pregunta, ¿por qué los oprimidos no siempre se rebelan, incluso cuando la situación es injusta? Su respuesta, porque el poder no solo domina con armas o leyes, sino con ideas. La clase dominante impone su visión del mundo como si fuera sentido común. A eso lo llama hegemonía. No se trata solo de quién tiene el poder político, sino de quién controla la cultura, la educación, los medios. Por eso, para cambiar el sistema, no basta con tomar el Estado. Hay que ganar la batalla de las ideas. Gramsci propone una estrategia de guerra de posiciones, que no es un golpe frontal, sino una construcción lenta de una nueva forma de pensar y ver el mundo desde abajo. Es política, pero más sutil, no con violencia, sino con cultura. Toda relación de hegemonía es necesariamente una relación pedagógica. Como cierre de este video, donde vimos 3 bloques de ideas y pensamientos, podemos decir que a lo largo de estos 3 bloques, vimos que la política puede entenderse como un espacio de acuerdo y cooperación, Aristóteles, Locke, Habermas y los pluralistas. Un campo de conflicto y dominación, Hobbes, Marx, Foucault. Un juego de estrategias, legitimidades y luchas culturales, Maquiavelo, Weber, Gramsci. Lejos de ser una sola cosa, la política es todo eso junto. Un terreno donde se discute el poder, cómo se consigue, cómo se ejerce y cómo se justifica. Y lo más interesante, no es solo cosa de políticos, nos atraviesa a todos, todos los días. Desde lo que vemos en las noticias hasta cómo hablamos, cómo nos vestimos o qué ideas consideramos normales.